Muy buenas tardes, les habla Raúl Arenas, sean bienvenidos como cada lunes a Conversaciones en Es Radio 97.1. Ya saben, este espacio de pensamiento, de reflexión, de ideas. Hoy tengo junto a mí a una doctora en Historia que fue senadora por el Partido Popular, es además escritora, ha publicado diversos libros y es también columnista en medios digitales. Lari Durán, buenas tardes y sea bienvenida a Conversaciones. Buenas tardes. Esta semana, concretamente el viernes, en la semana pasada, concretamente el viernes, se hizo pública una noticia de que en una clase de un colegio de La Salle de Palma, que incluso este servidor les puede decir que fue alumno durante toda mi vida escolar, hasta que acabara segundo de bachillerato, pues en una clase precisamente de bachillerato, unos alumnos fueron expulsados por colgar una bandera de España. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, en principio hay que destacar, ya no solo la noticia que se produjo el viernes, sino además las consecuencias que ha tenido a continuación, consecuencias que en estos mismos momentos se pueden traducir en posicionamientos públicos por parte de la presidenta de la comunidad, el alcalde de Palma y algunos otros políticos. Estamos hablando de un hecho que en principio podríamos decir que indignante, pero la cuestión es que deja traslucir, en primer lugar, una primera anomalía, que es el hecho de que una bandera de España, que la bandera constitucional, que el símbolo que une a todos los españoles, esté colgado en una clase, ya se considera una rareza. La segunda de las anomalías es que precisamente por ese motivo haya habido una profesora, o todo parece indicar que más de una profesora, que lo viesen como algo ofensivo. El hecho de que lo viesen como algo ofensivo o que les molestase nos lleva a dar un cariz político a lo que no debería tenerlo. La bandera de España colgada en un aula de un colegio español no debería tener en ningún caso un cariz político. Por tanto, eso yo creo que hace grave la cuestión. Incluso si no se hubiera producido la expulsión de los alumnos, incluso sin que esto se hubiese producido, el que nos encontremos con que haya profesores que trasladen su visión política, que trasladen sus filias y sus fobias políticas a las aulas, ya es un hecho que debería escandalizarnos profundamente. Es cierto que no es la primera vez, es cierto que hemos vivido en los últimos años como a partir de situaciones concretas, como por ejemplo en la legislatura 2011-2005, la aprobación del TIL, sí, el Tratamiento Integral de Lenguas de Bauza. Efectivamente. Y luego el proceso, el juicio a los implicados en el proceso y toda esa serie de cuestiones ha sido trasladado a las aulas. Y ha sido trasladado a las aulas con toda una simbología que desde luego no tiene nada que ver con lo que es la enseñanza nacional. Estamos hablando de lazos amarillos, estamos hablando de camisetas verdes, banderas LGTBI, etc. Estamos hablando de banderas de una comunidad autónoma distinta a la nuestra, y los alumnos han tenido que sufrir la violencia que ello supone. ¿Por qué le llamo violencia? Le llamo violencia porque el profesor, no digamos ya el director, está en una posición de superioridad con respecto a los alumnos, porque al fin y al cabo el futuro de ese niño, de ese adolescente, depende de su profesor, depende del claustro, depende del director del centro. Hay casos, yo recuerdo por ejemplo el de Laura Benzal, que se enfrentó y denunció al director del instituto en el que cursaba sus estudios, recordar que era el IES Mayor, y eso le supuso pues una presión tremenda. Finalmente cambió de colegio. Esa niña luego sacó la mejor nota en selectividad y la mejor nota en expediente académico, creo recordar, me parece que fue en el 2015 o me parece que fue así. Pero a ver, Laura Benzal no lo pueden ser todos, ni todos los alumnos son tan brillantes académicamente, ni a todos se les puede exigir que tengan esa conciencia cívica, que se expongan a llevar la contraria a sus profesores. Y eso me lleva a que eso ya no debería ocurrir. Que cada profesor, sus filias, sus fobias, se las deje en casa. Dicho esto,
Desde luego condeno que se haya hecho público no tanto el nombre, sino desde luego el rostro de la profesora implicada y desde luego las amenazas que se han proferido contra ella. Por supuesto, porque yo no soy de las que digo dependiendo de o unas y otras, ¿no? Me parece fatal que se haya llevado a cabo este tipo de acciones. Y como dicen algunas instituciones, el Gobierno Balear mismo se ha posicionado ya solicitando a la Fiscalía la petición de si hay algún tipo de delito, ¿no? Por amenazas. Yo tampoco estoy de acuerdo en que se va a amenazar a la profesora, pero también este caso saca a la palestra cuánto han sufrido muchos alumnos, sí. Yo mismo, usted incluso en sus tiempos de estudiante, de universitaria, cuando a profesores podían sacar sus postulados a lo mejor nacionalistas o de corrientes catalanistas, por ejemplo, y no pasaba nada, pero parece que otra posición totalmente normal, ¿no? Como fuera la bandera constitucional, que es la bandera que nos iguala a todos los españoles, pues no les va bien y se forma pues esta rebelión, o este caso, ¿no? Este escándalo que ya tiene alcance nacional, ¿no? Es decir, es un error totalmente politizar o meter ideas políticas dentro de la educación, ¿no? A los alumnos hay que enseñarles materias, conocimientos y que ellos piensen libremente, es mi opinión al menos. Sí, yo creo que una de las funciones de la educación, aparte de preparar a los alumnos para poder tener un futuro laboral, porque es algo que parece que sea que no se deba decir, pero es cierto lo que hay después de lo que hay después de un título de bachillerato, FP o de lo que sea, no es el arco iris, es una vida laboral a la que uno tiene que enfrentarse, pero sobre todo la principal función de la educación para mí debe ser el conseguir individuos críticos que sean capaces de pensar por sí mismos y que tengan el mayor número de herramientas intelectuales para poder hacerlo y que sepan decidir por ellos mismos lo que está bien, lo que está mal. Y para eso es muy importante que no se caiga la tentación del adoctrinamiento. Y por desgracia, es una tentación que se ha tenido desde siempre. Lo que pasa es que hay momentos, y yo diría el actual, en el que si a los adultos ya se nos quiere adoctrinar y se nos está pretendiendo adoctrinar con leyes ideológicas, todas las cuales, por cierto, tienen un apartado específicamente dedicado a la educación. Si hablamos de jóvenes, hablamos de adolescentes, de niños que aún no tienen su criterio formado, si hablamos de que además se pretende apartar a las familias, esa frase de la que fue ministra de Educación y que da nombre a la infausta ley de educación, efectivamente, Isabel Celaá, diciendo los niños no son de los padres, los niños no son de nadie, los niños crecen en unas familias y esas familias son las que les transmiten sus valores. Y mientras esos valores no atenten contra los derechos humanos ni contra los principios constitucionales, son valores válidos. Es que esa frase de la ministra suena más bien a Estado comunista, ¿verdad? No son de los padres, son del Estado, son del Estado, exactamente. Y si el Estado, a través de órganos colegiados como es el Gobierno, deciden que lo que se debe pensar es X, entonces esos niños deben pensar X. Y si no lo piensan y llegan adultos sin pensarlo, pues ya estarán esas leyes absolutamente ideológicas para sancionarles. Es que yo, Gary, siempre he pensado, que usted que ha estado en política, que un gobierno parece como que quiere al pueblo ignorante. Cuanto más ignorante, más fácil es de dominar, pero es que un pueblo culto es un pueblo que se puede sublevar, ¿verdad? Entonces no interesa ciudadanos librepensadores, ¿no? Sino aborregarlos y moverlos colectivizados. De ahí también esto de moda últimamente, ¿no? Por los colectivos LGTBI, de colectivizar, ¿no? Cada uno que tenga libre elección de identidad sexual o de pensamiento, de credo religioso, ¿verdad? Entonces yo opino esto, ¿no? A mí es una cosa que la verdad es que me causa mucho rechazo el tema de lo que comentaba del tema de la colectivización. Yo creo en los derechos individuales. Creo que nacemos o deberíamos nacer libres, iguales. Creo que debe ser nuestro fin, que es cierto que estamos dentro de que vivimos primero en familia y después vivimos en sociedad, y es cierto que otorgamos al gobierno parte de nuestra libertad precisamente para poder vivir en paz, pero ojo con el cuidado, con el uso que se hace de esa libertad que libremente hemos entregado al gobierno, porque en ocasiones ya no es libremente.
Yo no creo en los colectivos, yo no creo que se me deba señalar por mi raza, por mi credo religioso, ni por mi orientación sexual, ni por otras cuestiones. Yo creo que es absolutamente contrario a la Constitución. Creo además que uno de los mayores logros que ha habido en la humanidad ha sido la Declaración de los Derechos Humanos, el pilar de la cual es precisamente el que no puede haber diferencias en función de ninguno de estos rasgos. Entonces yo me niego a ser considerada, ser metida en una casilla. O inclusive en la casilla de ser mujer, ¿verdad? Y ahí si quiere hilvano al hilo del último artículo que usted ha escrito, que habla sobre las líneas rojas. Y por cierto, que me ha llamado la atención una frase, me parece muy contundente. Podemos convirtió el escenario político en un lodazal. Es que yo creo que últimamente se ha convertido la oratoria política en unos niveles de incultura total, de decoro político nulo totalmente. Hablemos un poco de esto y al hilo también de la ley de igualdad y demás. Sí. ¿Por qué estos partidos, ahora se ha cogido la moda, ¿no?, de a la mujer hacerla en ese colectivo, ¿no?, por ser mujer y no precisamente el pensar, pues si una mujer es más competente que un hombre, pues que sea la jefa, que sea la directora, que se lleve el puesto de trabajo, no por ser mujer, sino porque es mejor que el hombre, ¿no? Bueno, yo finalizaba precisamente ese artículo hablando de las mujeres, hablando de que las mujeres de las que hablaba Pablo Iglesias cuando hablaba de las mujeres valientes, las mujeres no vamos por delante con las mujeres y niños primero, ni nos hacemos las víctimas, ni nos ponemos a llorar cuando las cosas no nos salen bien. Las mujeres que han llevado a tantos avances a la humanidad no son ese tipo de mujeres. Digo que con ese tipo de mujeres lo único que se puede conseguir es un patético serrallo, refiriéndome a Irene Montero y a todas las que le acompañan y a todas las que pusieron el grito en el cielo cuando la diputada de Vox, Carla Toscano, señaló algo que por otro lado era obvio y lo hizo con toda educación. Y que es algo que, como bien saben los oyentes, ya fue dicho por Pablo Iglesias en su momento con respecto a Ana Botella, y la verdad es que no causó ningún tipo de escándalo, pareció algo absolutamente normal. Y la verdad es que me rebelo contra esa victimización. Yo creo que no hay ministra, no hay dirigente política que haya hecho tanto daño a las mujeres, que se lo esté haciendo y que se lo vaya a hacer como Irene Montero. Porque luego estas mujeres, estas pseudofeministas, cuando una mujer no piensa como ellas, por ejemplo Rosa Díez, que estuvo este verano, estuvo en Palma presentando su libro, eso ya no cuenta, ¿no?, ¿verdad? O una agresión cuando en Barcelona, en Cataluña, unas chicas estaban en un stand vendiendo merchandising de la selección española, las agredieron, o las mujeres de aquellos guardias civiles en Navarra también fueron agredidas, ahí se callan, ¿no? Ahí no se las ve, ¿verdad? No, o sea, no son mujeres. Mujer tiene que ser de izquierdas y feminista y progre, ¿verdad? Bueno, ahora cada vez tiene que ser más cosas, porque ahora es tan larga la lista de etiquetas que uno debe ponerse que bueno, ni siquiera basta. Pero no, efectivamente, como para utilizar este tipo de lenguaje y para tratar a la gente de ese modo, lo primero es deshumanizar al que tienes enfrente. Entonces no puedes admitir que también son mujeres esas que son agredidas, bien sea física o verbalmente, por el hecho de ser de derechas o por el hecho de simplemente estar defendiendo unas ideas distintas a las tuyas. Entonces eso no son mujeres, y eso es lo que les quita toda la razón. En el momento en que uno dice condeno esta agresión, pero esta no, entonces uno no está condenando ninguna agresión. Como decía alguien, cuando todo el mundo es machista, es que no hay nadie machista. Cuando todo el mundo es fascista, quiere decir que nadie es fascista. Y esto es lo que está ocurriendo en estos días. Y cuando hablaba de lodazal, es que fue algo que pude vivir en mis propias carnes, porque Podemos llega a las Cortes Generales el último año que estuvo en el Senado, a través de los senadores autónomos. Se presentó a las europeas, ¿verdad? Del Sí. 2016, Sí, sí. Creo que fue cuando empezó... Sí.
No, antes, en el 2014. No, sí, que de hecho Pablo, exactamente, 2014, Pablo Iglesias se presentó como eurodiputado, fue su primer lista. Fue su primer cargo. Pero en el 2015 llegaron los primeros, o sea, las Cortes Generales, llegaron los senadores de Podemos, eran senadores autonómicos elegidos por la Asamblea de Madrid. Y ese fue, digamos, su primer contacto con la política española. Con las Cortes, exactamente. Y ya desde el momento incluso de tomar posesión de su cargo, en ese mismo momento ya mostraron lo que iba a haber. Yo incluso diría a título de anécdota, que en las jornadas electorales previas, o en la jornada electoral previa, en el momento del recuento de votos, en ese momento ya pudimos percibir que había habido un cambio. Es verdad que siempre puede haber, o siempre aflora cierto hooliganismo en los colegios electorales, pero en el momento en que entran los de Podemos, llegan con el mantra de que vamos a acabar con el bipartidismo, vamos a acabar con todo lo que ha habido hasta ahora. Entonces, empieza ese mal ambiente incluso en ese momento. Digo, lo traen al Senado, recuerdo además un poco haciendo el ridículo. Recuerdo cuando Ramón Espinar, senador por Madrid, llegó diciendo, bueno, nosotros vamos a comer donde comen los trabajadores del Senado. Oh, sorpresa, los trabajadores del Senado comían exactamente en el mismo sitio que comían los senadores. Entonces, no sé si para él fue un shock, pero desde luego no retrocedió. Quiero decir que empezamos a ver ya cuál era la nueva forma de hacer política, y no era mejor que la antigua forma de hacer política. Lo vimos también en el momento en que, el primer momento en que Pedro Sánchez pasa a ser secretario general del partido, cuando disputó las primarias, antes de que se dedicara a recorrer España. En ese momento cambian los portavoces de distintas comisiones, pero ya hubo manera de ver qué es lo que iba a cambiar. Y empezando por el portavoz del grupo parlamentario y siguiendo por los portavoces de las comisiones, empezaron a ser ya personas con las que no se podía hablar, personas con las que no se podía llegar a acuerdos. Y eso que estamos hablando del Senado, que es una cámara que al no tener tanto foco informativo, es más fácil llegar a acuerdos, es más fácil perfeccionar las leyes, precisamente por eso, porque no hay esa tensión. Pero ya no era posible pactar con el PSOE, y desde luego con los de Podemos, y no hablemos ya de el tono de Esquerra Republicana de Cataluña y luego la normalización de la violencia política de Bildu. Estamos hablando, o sea, por mucho que nos quieran hacer creer que dejaron las armas, esto es como si fuera Irlanda del Norte. No, esto no es como Irlanda del Norte. En España los muertos solo los ha puesto una parte, no las dos. Y Bildu, es decir, ETA abandonó las armas, pero quedan más de 300 asesinatos sin resolver. No solo no han pedido perdón, sino que además, basta ver el último detalle, cuando consiguen que la Guardia Civil de Tráfico se vaya de Navarra, el tuit de Óscar Matute circule. Esa chulería, esa prepotencia. Bueno, es que Bildu además tiene en la Cámara Vasca diputados que han estado en la cárcel por terrorismo, o sea, literalmente, etarras, son diputados, o sea, es decir, que ya no hablamos de la representación en el Congreso de los Diputados en Madrid, ¿no?, o que no condenen los atentados de ETA, es que en parlamentos autonómicos, como el Parlamento Vasco, tienen señorías que han estado en la cárcel por terrorismo, ¿no? O sea, hasta qué punto ha llegado, ¿verdad?, la política española, ¿no? ETA no mata, pero no es que ya no les hace falta para conseguir sus objetivos políticos, ¿verdad? Efectivamente, y tenemos además que soportar que se nos diga la cara, que se nos esté diciendo que este tercer presupuesto, como los dos anteriores que se han ido aprobando, son gracias a partidos que quieren destruir España. Te lo están diciendo ellos mismos. Te lo está diciendo Otegi y te lo está diciendo Gabriel Rufián. Y tenemos que aguantarlo. Pero lo grave es que luego un Pedro Sánchez, que supuestamente es un partido vende constitucionalista y está realmente chantajeado permanentemente por estos partidos secesionistas que no lo ocultan, ¿no? Yo no creo que esté chantajeado, sinceramente. No. Yo creo que está en su naturaleza lo que está haciendo. O sea, que ¿usted cree que Pedro Sánchez, su intención, su objetivo en el horizonte es romper el sistema constitucional? Yo creo que le da exactamente igual el sistema constitucional. Pero no solamente por mantener el poder o demás, creo que es algo que no. ¿Y cuál es su objetivo, usted diría, ser presidente de una hipotética tercera república española? ¿O qué cree que entonces lo que persigue Pedro Sánchez? Bueno, eso podría estar dentro, no sé si estaría dentro de
sus objetivos. Yo simplemente me limito a juzgar digamos, los pasos que está dando, y desde el punto de vista ideológico él ha tenido oportunidad de poderse apoyar en otros grupos políticos, ha tenido oportunidad de consensuar determinadas leyes con otros grupos políticos, se le ha avisado desde los órganos los órganos consultivos, además de obligada consulta, en el caso de algunas leyes que lo que se estaba aprobando no era adecuado, y hubiera tenido el apoyo de otros grupos políticos, y él ha optado siempre por los separatistas y ha optado siempre por Podemos. Él sabrá por qué. Pudo haber pactado con Ciudadanos en las elecciones. Bueno, Ciudadanos también no tuvo interés, ¿no?, en aquellas elecciones de abril de 2019, Sí, que luego pero, provocaría una repetición electoral, ¿verdad? Pero ha pasado el tiempo, se están aprobando leyes una detrás de otra, como decía la secretaria general de Igualdad, una diarrea legislativa, y de verdad que tiene la ocasión, ha tenido la ocasión y la sigue teniendo, de pactar cada una de las leyes que se están aprobando. Al menos para que no salgan como están saliendo. Y prefiere tener estos compañeros de cama. Y hábleme, perdóneme, de la oposición, porque es decir, bueno, echamos toda la culpa a Pedro Sánchez, a sus socios de gobierno, a los que recurre para esos votos, pero ¿y qué opinión tiene usted de la oposición? ¿Cree que podría hacer más? ¿Cree que también tiene parte de culpa, ¿no? Bueno, la realidad es que quien tiene la obligación de llevarnos a buen puerto, quien tiene la obligación de procurar el bienestar de los ciudadanos, es en primer lugar el gobierno. Y la oposición tiene la obligación de fiscalizar la acción de gobierno y poner encima de la mesa todas aquellas cuestiones que se están haciendo mal y darlas a conocer, e intentar pactar con el gobierno si hay posibilidad de modificar esas cuestiones que están yendo en contra del bienestar de los ciudadanos. Esa es su obligación, pero la responsabilidad mayor está en el gobierno. Por supuesto. ¿Está haciendo lo suficiente para poder ganar las próximas elecciones? Yo creo que hemos visto, desde el punto de vista demoscópico, cómo, si bien a partir de las elecciones andaluzas, en que Moreno Bonilla pues, obtiene sus resultados, efectivamente, hubo una subida bastante importante por parte del Partido Popular, de manera que podíamos hablar de que el Partido Popular junto con Vox sumaba lo suficiente para gobernar. Pero de septiembre a esta parte se está produciendo un descenso continuado, no demasiado acusado, pero un descenso continuado tanto de PP, y en el caso de Vox no tanto, pero está produciendo, de manera que podríamos hablar de que a lo mejor en enero ya esa suma no se produce. ¿Y a qué lo achaca este descenso o que se haya aflojado ese...? Bueno, está claro que Moreno Bonilla gana, el PP saca músculo, también, bueno, debemos decir, Ayuso en Madrid también está muy fuerte, bueno, al PP le ha venido bien también un nuevo secretario, un nuevo presidente, que parece que las bases lo han visto con buenos ojos. Pero ¿a qué debe, bueno, Vox podríamos achacarlo a lo mejor a la crisis por Macarena Olona, su salida además? ¿A qué debe eso, que la derecha, que el centro derecha se haya aflojado un poquito y que estemos, bueno, que a lo mejor hay un riesgo de no sumar en las próximas generales si se producen en diciembre del año que viene? Bueno, yo creo que lo primero es poner toda la carne en el asador en las autonómicas, porque aunque estemos hablando de circunscripciones distintas, lo cierto es que llegar con el impulso de las autonómicas o llegar sin el impulso de las autonómicas marca la diferencia. Por eso estas autonómicas son tan importantes. Clave. Y son tan importantes además en comunidades autónomas como la nuestra, como Aragón, como la Comunidad Valenciana, es decir, comunidades autónomas en las que se está gobernando con pactos similares a los que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Entonces, creo que es importante poner el motor a 100.000 revoluciones. O sea, diría que las autonómicas municipales del 28 de mayo son clave y son la antesala de... Hablamos también de Castilla-La Mancha, por cierto, porque en Castilla-La Mancha, claro, tiene que comprobarse hasta qué punto pasa o no pasa factura a un dirigente socialista como es García Page, que en teoría no está de acuerdo con las decisiones que toma Pedro Sánchez,
si realmente a él le pasa factura o no desde el punto de vista electoral. Esa dicotomía que está llevando entre yo no estoy de acuerdo con esto, pero, por ejemplo, si hablamos de la última votación que tuvo lugar, la votación respecto al delito de sedición en el Congreso de los Diputados la semana pasada, era el momento en que Emiliano García Paje, como secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, dijera a sus diputados: vosotros no vais a votar esto. Y sin embargo, mostraron, digamos, mostró su disciplina el Partido Socialista, levantándose uno a uno para mostrar que todos estaban de acuerdo. Lo mismo vale para Fernández Vara, es decir, para Extremadura. Los presidentes autonómicos que se vuelven a presentar a las próximas elecciones han tenido su momento, y los diputados son los que están representados. Es verdad que son diputados del Reino de España, cierto, pero no nos engañemos, su presidente es Paje, su presidente es Varas, su presidente es Lambán. En el caso de Puig ya sabemos cómo piensa Puig, o sea, no tiene ningún tipo de nacionalismo, sí. Efectivamente, no tiene ningún problema con lo que pueda pensar Sánchez. Pero estamos hablando de los tres que siempre hacen de Pepito Grillo, pero un Pepito de Grillo un poquito solamente. Entonces, hay momentos para mostrar en lo que uno cree, y las oportunidades se están perdiendo una detrás de otra. Pues Ari Durán, estamos llegando a la conclusión de este programa. Pues ha dado un titular, que las municipales son decisivas, las autonómicas y municipales, efectivamente. Y muy resumidamente, en Baleares cree que Francina Armengol salga fuera del Consolat de la Mar dentro de 6 meses. Pues eso no estoy segura. No estoy segura de que sea así. No, a día de hoy las fuerzas están muy igualadas. Demoscópicamente, la comunidad autónoma de las Islas Baleares es una comunidad complicada, es decir, por el peso que tiene cada una de las islas. Es decir, si en general no estamos hablando en España de un hombre un voto, o de una persona un voto, un ciudadano un voto, en el caso de Baleares todavía menos. Entonces, uno puede ser suficiente para cantar hacia un lado y para otro. Y recordemos que ahora mismo tiene un presupuesto abultadísimo, Francina Armengol, para comprar, no digo de manera espuria ni de manera ilegal, el voto de los ciudadanos de Baleares. Es decir, que la posibilidad de llegar dopada a las elecciones. Por tanto, creo que tanto el PP como Vox tienen que ponerse las pilas, pero mucho. Esperemos que así sea, y que también la ciudadanía salga a votar en masa y vote a conciencia. Efectivamente, es verdad que no es nuestra única responsabilidad la de votar en cada una de las elecciones. También deberíamos salir a la calle, pero no vale de nada luego quejarse si no hemos sido capaces de hacer lo mínimo que se nos pide en democracia, que es depositar nuestro voto en las urnas. Ari Durán Barey, un placer haberla tenido aquí en Conversaciones en el Radio 97.1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.